A lo largo de nuestra serie de videos de cálculo integral hemos venido hablando de algunas técnicas de cómo encontrar la primitiva de una función. Y básicamente hemos explorado dos fórmulas muy potentes que son estas dos que tenemos aquí. Esta primero y esta segundo, ¿cierto? Cuando queremos encontrar la integral de una función a la n por su derivada, que decimos que es la función a la n más 1 sobre n más 1 más c, y cuando queremos encontrar la integral de la derivada sobre la función, que es el logaritmo natural de la función. Estas de hecho tienen un par de casos particulares. En el caso de esta es la integral de x a la n de x, y de esta pues va a ser la integral de x sobre x. Y vimos mediante cambio de variable cómo podíamos simplificar algunas funciones para llevarlas de hecho a este caso o a este caso, por lo menos hasta ahora. Luego veremos que las sustituciones nos van a llevar también a otros casos o métodos para integrar. Vamos de ahora en adelante a llamar a este tipo de integral tipo potencial y a este tipo de integral tipo logarítmica. Este par de tipos de integrales se denominan comúnmente como integrales inmediatas, y se denominan así porque nacen en realidad de las derivadas. Miren que cuando hablamos de la derivada de una función a la n llegamos a esta conclusión, y cuando hablamos de la derivada del logaritmo natural llegamos a esta. De la misma forma, en este video vamos a hablar de una nueva de un nuevo tipo de integral. Ese tipo de integral va a ser conocido como exponencial. ¿Cómo podemos deducir de esta fórmula? Miren que conocemos para la derivada de una función exponencial, que es igual a la función exponencial por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base de esa función exponencial. ¿Cómo podemos deducir una fórmula nueva para encontrar primitivas? Pensemos por un momento en lo siguiente. Si integramos el lado izquierdo que tenemos aquí, vamos a tener que la integral de esto tiene que ser esto que tenemos acá, o sea que la integral de a la f de x por f' de x por el logaritmo natural de a de x tendrá que ser igual a la f de x más c. Se deduce inmediatamente, ya que la derivada de esto es precisamente esto. Pero lo raro es encontrarnos con funciones que estén multiplicadas a su vez por el logaritmo natural de esto. Y miren que esto es una constante que podría salir de la integral. Así como puede salir aquí a multiplicar, pues de una vez yo la puedo pasar al otro lado, dado que esto es una igualdad, a dividir. O sea que en realidad yo puedo formar la siguiente fórmula, y es que la integral de a la f de x por la derivada del exponente va a ser igual a la f de x sobre el logaritmo natural de a más c. Algunos dirán, mucho cuidado que esa c también queda dividida por el logaritmo natural de a, dado que aquí está multiplicando y lo pase a dividir a los otros lados, ¿cierto? Al otro lado, perdón, va a pasar a dividir a la c. Lo que pasa es que no tiene sentido poner c sobre el logaritmo natural de a, porque finalmente eso es una constante arbitraria cualquiera, que se puede llamar k, c sub 2, como la queramos llamar. Finalmente es una constante, entonces por eso lo podemos dejar expresado así. Y esta entonces va a ser una fórmula nueva para nosotros. Y es que cuando queramos integrar una función exponencial por la derivada de su exponente, vamos a decir que es la función exponencial simplemente dividida por el logaritmo natural de la base de dicha función. Vamos a ver esto con unos ejemplos. Miremos primero el ejemplo más simple, y es la integral de e a la x, que va a ser muy útil recordarla. Obviamente esta integral ya la sabemos hacer porque sabemos que qué función al derivar nos da e a la x, es e a la x en sí mismo. Pero miremos que utilizando esta fórmula llegaríamos a lo mismo. Miren, aquí identifiquemos los elementos. ¿Quién es a? A obviamente va a ser esta e. F de x va a ser el exponente, que en este caso es x, y f' de x es 1. Miren que el 1, aunque aquí no aparece puesto, sabemos que lo podemos obviar porque 1 por e a la x pues es e a la x, entonces no aparece, pero ahí está implícito. Entonces según esta fórmula esto va a ser igual a la f de x, como aquí a es e, a la f de x, que es x, sobre el logaritmo natural
de A, y A es el logaritmo natural de E más C. Pero como el logaritmo natural de E es 1, en realidad tenemos E a la X más C. De aquí entonces concluimos que la integral de A a la X es E a la X más C. Y en general, podemos inclusive escribirlo como una fórmula que se deduce de esta. Cuando tengamos la integral de E a la una función de X por su derivada, vamos a tener que esto es simplemente E a la F de X más C. ¿Por qué? Porque vamos a dividir a esta expresión, a este E a la F de X por logaritmo natural de E. Y siempre que hagamos esa división, pues vamos a estar dividiendo por 1. Entonces no tiene sentido estarlo poniendo. Entonces tenemos en realidad dos fórmulas. Este es para cualquier A y este es específicamente para E. Obviamente mi recomendación es que siempre nos aprendamos las fórmulas generales. En este caso la de A. Y ya sabemos que cuando tengamos que hacer logaritmo natural de E, pues no lo ponemos porque es 1 y ya. Veamos otro ejemplo. Y tenemos de nuevo una función exponencial y miremos si tenemos su derivada. Si f de x para nosotros, ya sabemos que a es 3, ese pues no tenemos que estarlo identificando, pero el exponente sí, f de x va a ser 3x2, f' de x va a ser 6x, o sea que tenemos aquí f' de x, mírenlo aquí este elemento, que multiplica a la exponencial. Entonces la integral va a ser igual a la exponencial tal como está sobre el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3 más c. Muy simple. No en todos los casos vamos a tener obviamente la derivada tal cual. Vamos a tener algo similar a esa derivada y mediante una serie, y vamos a decirlo así, de artilugios podemos llegar a esta integral. De hecho, inclusive podríamos haber utilizado sustitución para resolver este problema. Antes de que veamos un ejemplo, digamos un poco más complejo, miremos cómo a través de sustitución habríamos llegado. Lo que pasa es que a través de sustitución igual también debemos conocer esta fórmula. Miren, decimos a través de sustitución que t es 3x2. En sustitución, cuando veamos una exponencial, el exponente es la variable que vamos a introducir. Aquí entonces podemos decir que dt es igual a 6x de x. Habíamos dicho que esta es una forma abreviada, en algunas veces lo hacemos de t de x, pasamos luego el de x acá, o también podemos hacerlo de una vez. En este video en particular vamos a utilizar esto. De aquí concluimos que de x no es más que dt sobre 6x. Si sustituimos en la integral, miren, tenemos 6x que está ahí, 3 a la t, porque dijimos que 3x2 es t, por el diferencial que es dt sobre 6x. Esto se cancela y esto se cancela. Entonces nos queda la integral de 3t. Y la integral de 3t no es lo mismo que 3t sobre el logaritmo natural de 3, porque como aquí la derivada de t está implícita que es 1, pues obviamente se cumple esta integral. Y 3 a la t, como t es 3x2, pues sustituimos por 3x2 y miren, llegamos exactamente a lo mismo. Entonces podemos utilizar sustitución o podemos utilizar directamente esta fórmula. Personalmente soy más amigo de utilizar esta fórmula, pero ustedes son libres de escoger. Veamos ahora sí un ejemplo un poco más complejo. Miremos esto. Tenemos la integral de 5 a la raíz de x, esto dividido por raíz de x de x. Aquí no pareciese que tuviéramos esta forma, pero veamos que en realidad sí. Vamos a decir que f de x es el exponente, o sea, raíz de x. Y raíz de x siempre lo podemos escribir como x a la 1 medio. ¿Cuál es la derivada de x a la 1 medio? ¿Cuál es f' de x? F' de x, recordemos, bajamos el exponente, la x y restamos. Reescribiendo esto, restamos 1. Recuerden que cuando restamos 1 a 1 medio nos queda menos 1 medio.
Y reescribiendo esto es lo mismo que tener 1, aquí vamos a tener el 2, y miren, este x a la menos 1/2 es lo mismo que x a la 1/2 en el denominador, y x a la 1/2 en el denominador es ¿quién? Raíz de x. O sea que en realidad si reescribimos esta integral es como si yo tuviera 1 sobre raíz de x que multiplica a 5 a la raíz de x. Y miren que según esto aquí tendríamos casi que nuestro f'. El problema es que tenemos un 2 y aquí nos hace falta ese 2 para que en realidad tengamos, miren, 5 a la f de x por su derivada del exponente. Miren, la derivada del exponente es con un 2 acá. Como necesito introducir un 2, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente lo agrego aquí y como lo agrego aquí, lo pongo acá. De forma tal que yo pueda siempre cancelar. Miren, 2 sobre 2 nos va a dar 1 y volvemos a la expresión original. Hacer esto no afecta a la expresión, pero sí nos permite ver que aquí tenemos a f' de x y que aquí tenemos a la f de x. Entonces decimos que esto es igual a 2 veces esta integral, ya sí corresponde a esta fórmula. Según esto es 5 raíz de x sobre el logaritmo natural de 5, ¿cierto? Más c. Y esta entonces es la primitiva de esta función. ¿Cuál era la parte truculenta aquí? Primero, identificar pues, el exponente que la derivada en realidad sí está. Simplemente tenemos que separar este cociente como un producto de 1 sobre raíz de x por 5 a la raíz de x. Y darnos cuenta que este 1 sobre raíz de x se parece mucho a la derivada. Digo se parece mucho es porque lo único que le hacía falta era un 2. Como solo le hacía falta un 2, y recuerden, solo podemos hacer este artilugio si lo que le hace falta es un número, no si le hace falta una x o una función. Como le hace falta un número nomás, entonces lo ponemos aquí y ponemos un 2 aquí. ¿Por qué si hace falta un número y no una variable? Porque es que yo sí puedo sacar un número de la integral más no una variable. Entonces, como puedo sacar un 2 aquí, entonces listo, lo puedo hacer. Aquí tengo este 2, esto se podría cancelar y llegaríamos exactamente a lo que tenemos acá, pero no era la idea cancelarlos. Era ver que ya esto sí es f' y que ya esto sí es a la f de x. Se aplica eso para esta porción y este 2 que está aquí, pues obviamente nos toca dejarlo multiplicando. Veamos otro ejemplo. Miremos este ejemplo que parece muy complejo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si obedece a esto. O sea, tenemos una función exponencial multiplicada por su derivada. Reescribamos la integral. ¿Cómo la reescribimos? Dejemos la función exponencial 6 a la logaritmo natural de x2. Esta forma nos permite ver más claramente si es posible o no que tengamos esta forma por 1 sobre x de x. Aquí por lo menos ya lo tenemos separado como un producto. Ahora bien, ¿quién es f de x? F de x en nuestro caso es el logaritmo natural de x2. ¿Y quién es f' de x? ¿Cómo derivamos el logaritmo natural de x2? Recordemos que la derivada del logaritmo natural no es más que la derivada de la función, o sea 2x sobre la función que es x2. Aquí podemos cancelar esta x con este cuadrado y f' es 2 sobre x. Miren, se parece a esto. Aquí tenemos 1 sobre x. Como necesitamos que sea 2 sobre x para que aquí exactamente tengamos f' de x, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente le agregamos el 2 y como lo agregué aquí, pues entonces aquí lo quito, ¿cierto? Miren que cuando multiplico por un número y quiero no afectar una expresión, entonces divido por ese mismo número. En este caso estamos dividiendo por 2. Y ahora sí tengo un medio que multiplica a esta integral que sí obedece a esta forma. Entonces vamos a tener que es un medio que multiplica a esta integral que según la fórmula es la función exponencial dividido el logaritmo natural de la base, en este caso 6, más c. Y esta entonces va a ser la respuesta a esta integral. Si lo hubiésemos hecho por sustitución, también hubiésemos llegado a lo mismo. O sea, hay veces que no veo tan claro esto. Mediante una sustitución, sin necesidad de separar nada, puedo llegar a una forma un poco más simple. Vamos a resolver este mismo problema por sustitución. Pongamos que no tenemos ya nada de esto. Simplemente dejemos la respuesta en negro para que verifiquemos que exactamente nos dé lo mismo. Miren, con la sustitución yo haría, y ya dijimos que cuando tengamos una exponencial, la variable va a ser el exponente, en este caso el logaritmo natural de x2. Si derivamos, aquí tengo que dt
es igual a la derivada de esto, que ya sabemos inclusive que era 2 sobre x, no lo tenemos que volver a hacer, era 2x sobre x2, que era 2 sobre x de x, ¿cierto? Que aquí pongo la derivada de t, y aquí la derivada de x, y despejamos de x. Si despejamos de x, este x pasa aquí a multiplicar y este 2 a dividir. Entonces de x va a ser igual a 2 de t sobre, a x de t sobre 2. Si sustituimos esto en la integral, miren, vamos a tener 6 a la logaritmo natural de x2, que ya es t para nosotros, que multiplica a de x, pero de x ya sabemos que es ¿quién? X de t sobre 2, x de t sobre 2, y aquí teníamos esta x. Miren que esta x y esta x se cancela, entonces nos queda de acá finalmente, miren, un medio que sale la integral, un medio integral de 6 a la t de t. Y esta integral es muy simple porque siempre obedece a este caso. Vamos a tener entonces que esto es un medio de 6 a la t sobre logaritmo natural de 6 más c. Miren que aquí una sustitución me evitó tener que ver si se cumplía, tener que organizar la integral para poder utilizar la fórmula. Aquí directamente llegamos, porque miren que la integral de 6 a la t de t es igual a una función exponencial por su derivada, pues del exponente. La derivada del exponente de t es 1, pues no aparece, pero ahí está. Entonces se puede derivar inmediatamente, se puede integrar, inmediatamente, da esto, y cambiamos a t por ¿quién? Por la sustitución, que es logaritmo natural de x2, y obtenemos exactamente esto que está acá.